Hola queridos radioescuchas, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Esta es mi transmisión por Instagram Live de lo que va a ser mi programa de esta tarde por Radio Sintonía AM 1420 AM. Y bueno, he conseguido este estudio prestado, dada la imposibilidad de estar en la emisora el día de hoy, pero nos han facilitado pues este estudio para grabar el material y transmitirlo a la hora de siempre por Radio Sintonía 1420 AM. Me disculpan no haber anunciado previamente a qué hora íbamos a entrar en esta transmisión por aquí por la cuenta Instagram Live. Pero bueno, como ustedes están siempre allí pendientes y son un público muy diligente en cuanto a seguir las transmisiones, pues yo me tomé la atribución de iniciar esta transmisión siempre yo hizo, y a las 5 de la tarde saldrá como siempre por Radio Sintonía 1420 AM, por la señal abierta, así como por la página web www.radiosintonía1420.com.be, que ya está restablecida porque estuvo en mantenimiento. Entonces, bueno, dicho esto, y mientras que se pega alguna más gente, ya veo que hay varios que se están ya conectados a la transmisión, vamos entonces a grabar como si estuviésemos en vivo en la radio para transmitir a las 5 en punto. Entonces, bueno, buenas tardes, queridos radioescuchas, sean todos bienvenidos a este su programa En Sintonía con Cipriano. Transmitimos desde Radio Sintonía 1420 AM desde la ciudad de Caracas. En la presidencia de la emisora, la doctora Ana Virella Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, nuestro buen amigo Luis Guillermo. Y quien les habla, Cipriano Heredia. Bueno, el día de hoy estamos haciendo un programa grabado, pregrabado. A mis queridos radioescuchas que van a oír esto a las 5 de la tarde, les digo que pueden igual escribir por la página web de la emisora www.radiosintonía1420.com.be. Siempre les recuerdo que el 1420 es en números y no en letras. Y yo estaré ahí leyendo sus mensajes. Pero bueno, ahorita estamos grabando en un estudio prestado y el material pues será enviado a la emisora para su transmisión a las 5 de la tarde. También en este momento transmitimos en directo por mi cuenta de Instagram vía live, @herediacipriano. Y bueno, voy a darle entonces contenido al programa tal como se va a publicitar para las 5 de la tarde, hora de hoy. Voy a hablar sobre varias cosas y la primera de ellas es obligante para mí, por tanto y en cuanto soy miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, concretamente coordinador nacional de La Mejor Venezuela, y a pesar de que no soy miembro fundador de ese partido, sí tengo ya suficientes años allí y tengo además una trayectoria allí, pero por encima del tiempo y la trayectoria estoy absolutamente comprometido y consustanciado con los principios y con los motivos que tiene Voluntad Popular para seguir la lucha como la ha llevado hasta el día de hoy, siendo el partido que ha sido objeto fundamental de las persecuciones de este régimen, porque es un partido que arriesga, un partido que pone, como decimos en criollo, la carne en el asador, un partido que está todo el tiempo luchando, que está todo el tiempo reinventándose para seguir la lucha, un partido que tiene el mayor número de perseguidos políticos, de diputados exilados, de dirigentes en general perseguidos, de presos, torturados, etcétera. Y eso no es casual ni es gratuito. Eso es porque somos una piedra en el zapato para el régimen y porque hemos estado en permanente lucha para tratar de rescatar la democracia en Venezuela, restituir el Estado de Derecho y además comenzar la reconstrucción del país.
Así que a pesar de que el siguiente comunicado circuló profusamente en la tarde del lunes, después que el fiscal de la usurpación se presentara ante el TSJ ilegítimo a solicitarle que en función de una interpretación absolutamente alocada, traída por los cabellos, sacada de un sombrero como el conejo de un mago, el TSJ ilegítimo se pronunciara sobre si Voluntad Popular es o no una organización terrorista. Término que nos quieren endilgar no de ahorita, sino desde hace ya bastante tiempo, porque como he dicho, somos un partido que ha estado luchando, que hemos estado en la calle de manera permanente, de manera muy especial en los años 2014, 2017 y desde enero del 2019 hasta la fecha de hoy, ya que el último evento en el que participamos masivamente al lado de la ciudadanía venezolana fue justamente el 10 de marzo, unos pocos días antes de que se detectaran los primeros casos de coronavirus en Venezuela y que se decretara la cuarentena que hoy persiste y que están a punto de relajar, curiosamente, cuando está justamente levantándose el pico y multiplicándose de manera sensible la tasa de contagios diarios. Voy a dar lectura entonces para ustedes en este programa de hoy. Voy a comenzar por aquí con el comunicado que sacó Voluntad Popular ante esa infundada y tendenciosa acusación que no busca sino tratar de quitarnos del camino, porque ya ilegalizados estamos desde hace mucho tiempo, desde el 2017, y además no quisimos participar y no prestarnos a la farsa del 20 de mayo del 2018, y no hemos participado en ningún proceso electoral desde antes de eso para acá. Dice el comunicado: Voluntad Popular. Este ataque es contra todas las organizaciones políticas que luchan por la libertad de Venezuela. Ese es el título del comunicado. Quienes están acusados y solicitados internacionalmente por terroristas y narcotraficantes, quienes tienen lazos de amistad con la FARC, el ELN, Hezbollah y con carteles de droga, quienes acercan a nuestro país a regímenes promotores del terrorismo internacional, arremeten nuevamente contra Voluntad Popular. El dictador le ha ordenado a quien usurpa las funciones de fiscal general de la República que le solicite a unos falsos magistrados la disolución definitiva de nuestro partido. Este ataque no es solo contra Voluntad Popular, sino contra todas las organizaciones políticas que con tesón y ánimo resuelto luchan por la libertad de nuestro país. Durante muchos años, Voluntad Popular ha sido el objetivo predilecto de la persecución dictatorial, algo que se ha traducido en encarcelamientos injustos, torturas, exilios y hasta asesinatos. La dictadura ha intentado por todas las vías posibles acabar con Voluntad Popular, pero no ha podido ni podrá, pues nuestro partido se nutre del sueño de libertad de un pueblo que día a día lucha por alcanzar la mejor Venezuela, un país donde todos los derechos sean para todas las personas. La dictadura no entiende ni nos perdona tanta lucha y liderar la resistencia. Por eso cree que ahora podrán acabar con nuestro partido usando vías administrativas. Se lo decimos muy claro al dictador y a sus esbirros, parafraseando al poeta Andrés Eloy Blanco. Voluntad Popular no puede ilegalizarse ni disolverse, porque es un sentimiento de libertad y de justicia que no entiende de tribunales inquisitoriales ni de amenazas de un tirano. Voluntad Popular está consustanciado con el pueblo venezolano y absolutamente comprometido con la organización de la lucha democrática en todos los terrenos. Entendemos que esto, en el contexto de una dictadura, conlleva unos peligros que en algunos casos significan la vida misma.
Sin embargo, asumimos esta tarea con decisión y compromiso, porque las grandes causas requieren grandes sacrificios. Y en Venezuela es nuestra causa, una causa por la que estamos dispuestos a asumir todos los sacrificios que sean necesarios. Hoy, el pueblo venezolano sufre la peor crisis de la historia. Miles protestan por la falta de alimentos y de medicinas, por el colapso de los servicios básicos y por el empobrecimiento criminal al que nos somete la dictadura. Es con ellos, en su lucha, que Voluntad Popular se identifica. Seguiremos luchando de frente contra este régimen, al lado del pueblo y en unidad con todas las fuerzas democráticas hasta alcanzar la mejor Venezuela que todos soñamos. Bueno, queridos radioescuchas, esto es en Caracas a los 25 días del mes de mayo de 2020. Como les dije, esto salió a finales del día del pasado lunes, que fue el día en que el fiscal de la usurpación se presentó ante el TSJ a intentar este recurso de interpretación, lo llamó él, para finalmente descalificar a Voluntad Popular y asumirlo como una organización criminal y terrorista, que es exactamente lo que el régimen es. Muy bien. Dicho esto, queridos radioescuchas, no puedo dejar de atar este comunicado y ese hecho que ocurrió el día lunes y que seguramente va a dar lugar a una próxima sentencia que podría salir en las próximas horas, máximos días, y quedamos por descontado que ya cuando el fiscal se presentó allí, el de la usurpación, ante el Tribunal Supremo ilegítimo, ya todo estaba arreglado por detrás, por lo cual no esperamos otra cosa que no sea que el Tribunal ilegítimo se pronuncie en la forma en cómo fue ya insinuado en la acusación que pretende que se nos califique. Dicho esto, vamos a atar esto con otras cosas que han pasado en las horas siguientes a ese hecho. En primer lugar, sale otra sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en virtud de un recurso que introdujo Enrique Ochoa Antich, que fue inocentemente, entre comillas, a pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que por favor dijera cuál de las dos directivas era la legítima, o mejor aún, que convocase una sesión plenaria donde se repitiera la votación para que quedase absolutamente claro si el presidente era Juan Guaidó o Luis Parra. Este recurso no tenía ningún tipo de asidero jurídico ni de lógica, por cuanto no había ninguna discusión ni nada que aclarar con respecto a quién es el presidente de la Asamblea Nacional. El pasado 5 de enero todos presenciamos cómo desde tempranas horas de la mañana los alrededores de la Asamblea Nacional estaban tomados por varios cordones de los cuerpos de seguridad que filtraban la entrada al palacio, no solamente del público e invitados en general, sino hasta de los propios diputados. En esa situación, Juan Guaidó no pudo entrar al palacio y además junto a él venían no menos de 50 diputados que habían salido desde el mismo sitio donde algunos de ellos habían pernoctado y habían sido perturbados por la Fuerza de Seguridad del Estado del 4 para el 5. De ahí se dirigieron a la sede de Acción Democrática y de la sede de Acción Democrática decidieron avanzar todos juntos hacia la Asamblea Nacional. Ciertamente, algunos diputados lograron entrar al hemiciclo, pero la mayoría de la fracción de la unidad, que es la fracción mayoritaria, se quedó afuera, no pudo vencer las barreras y ante ese hecho se consumó adentro un fraude a la Constitución y a las leyes y a la mecánica misma de la vida parlamentaria, cuando sin quórum y sin los votos suficientes pretendió darse por elegido a Luis Parra en lo que ni siquiera llegó a ser una sesión legítimamente constituida. Ese mismo día, en la tarde, Juan Guaidó fue juramentado, reelecto como presidente de la Asamblea Nacional
con el quórum reglamentario y con el voto de 100 diputados, 86 principales y 14 suplentes que se fueron incorporando válida y legalmente por la ausencia de sus principales, como ordena el reglamento, y Juan Guaidó, como dije, fue reelecto con 100 votos, así como fueron electos primero y segundo vicepresidente los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, respectivamente. Entonces, no hay nada que discutir. Hay una sola Asamblea Nacional, no hay dos. Hay un solo presidente de la Asamblea Nacional, no hay dos. Y esta sentencia del Tribunal Supremo ilegítimo, que ahora dice que Parra es el presidente y ni siquiera le puso atención a cuál era la solicitud de Enrique Ochoa, que nunca debió haber ido al Tribunal Supremo de Justicia a que le aclararan un asunto que era previsible que lo iban a resolver de esta manera y no como él lo solicitaba, que era que se volviera a convocar una plenaria para que se recontara el quórum y hubiese una nueva elección para ratificar a uno y al otro, cosa que no hacía falta, pero el tribunal agarró su recurso, lo usó y lo transformó en esta sentencia arbitraria que pretende imponer a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Además de esto, ocurre también que el señor Vladimir Villegas súbitamente dice que lo sacaron de Globovisión por presiones de Nicolás Maduro, a quien él llama presidente y al régimen gobierno, porque él es de los que lo reconoce. Muy bien, vamos a atar cabos. Al final, también, en las mismas horas del martes, en la noche, Nicolás Maduro anuncia al país algo insólito. Después que nos ha tenido en una cuarentena durante más de 70 días, en un momento en el cual la tasa de contagio era de 1 dígito, 2 dígitos bajos máximo. De repente en la última semana hemos saltado a 2 dígitos medios o altos e incluso ha habido días en los cuales la tasa de contagio diario ha subido a 3 dígitos. Con el New York Times diciendo que la pandemia desde hace un mes iba a migrar su epicentro hacia el tercer mundo y concretamente América Latina y el África. Con la Academia de Ciencias pronosticando que para el mes de junio, es decir, apenas dentro de unos días, vamos a tener una tasa de contagio en Venezuela de 1,000 casos diarios nuevos. Y para septiembre 4,000. Y cuando ellos mismos están reconociendo que se está elevando la curva, ya la que dice ser vicepresidente no habla tanto ya de la famosa curva plana, sino que ha tenido que ir dejando esa frase de lado porque la realidad se los está llevando por delante. Resulta ser que de manera inentendible, cuando estamos en pleno comienzo del pico de la pandemia, que ahora es cuando más se justifica la cuarentena, a pesar de que sabemos que es polémica con respecto al tema de la economía y la actividad que muchos necesitan realizar para subsistir, pero ahora es cuando científica y médicamente más se justificaría, resulta ser que se anuncia la flexibilización de la misma a partir del próximo lunes en unos términos que están por ser anunciados. Bueno, algo que es, además de una enorme contradicción con la realidad, ¿verdad? Es decir, cuando estaban bajos los casos, aplicaste una cuarentena severa. Ahora está aumentando la tasa de contagios diarios, pero ahora la vas a flexibilizar. Eso es una contradicción, ustedes me perdonan. Y además de una contradicción, es una irresponsabilidad. Porque yo le creo más al New York Times, a la academia y a todo lo que estamos viendo de la comunidad científica y a la Organización Mundial de la Salud, por cierto, que dijo que aquí se estaban haciendo un número de pruebas mucho menor al que el régimen vocifera, y eso ya lo había dicho la academia, que en comparación con Perú, Ecuador y Colombia, para no medirnos con los países del primer mundo, Venezuela era el que menos pruebas PCR hacía por cada 100,000 habitantes, pues resulta ser que ahora vamos hacia la irresponsabilidad de que cuando esto se está poniendo peor,
vamos a flexibilizar la cuarentena. Y eso que yo soy de los que entiende y tengo 3 meses diciendo que la gente que vive el día a día no podía soportar esta cuarentena mucho tiempo, porque simplemente tenían que escoger entre si correr el riesgo de salir a la calle y contagiarse o morirse de hambre en sus casas, y que evidentemente iban a optar por lo primero. Sin embargo, el régimen prefirió imponer esa cuarentena cuando no había casi contagios, y ahora que hay mayor contagio, entonces ahora la va a relajar. Es ahora cuando se justifica más la cuarentena. ¿Por qué la impusieron desde el 15 de marzo? Porque no había gasolina en el país. Esa es la verdad, y ahora está quedando transparente, nítido, diáfano cuál era el verdadero motivo que había detrás de todo esto, y que a pesar de que ya muchos lo habíamos venido anunciando que esa era la verdadera razón, pues a quien le hubiera quedado duda, pues ahí está la fuerza de la realidad para contrastarlo y para dejar claro qué fue lo que pasó aquí a lo largo de todos estos meses y qué es lo que va a pasar. Para finalizar, ¿hacia dónde apunta esto? Todos estos hechos que han ocurrido esta semana, el lunes y el martes fundamentalmente, ¿son casuales? No. No son casuales. Todo esto apunta a que el régimen, con sus aliados que dicen ser de oposición, valga decir, los señores miembros de la llamada mesita, que tienen montada una supuesta mesa de diálogo con el régimen desde agosto-septiembre del año pasado, después que el régimen decidiera patear el mecanismo de Oslo que estaba funcionando en una mesa en Barbados, y donde había quedado puesta la propuesta de el gobierno de emergencia nacional exactamente en los mismos términos que los Estados Unidos la recogieron y la volvieron a poner sobre la mesa en marzo, después de los indictments contra 10, 12 jerarcas del régimen por narcotráfico y otros delitos. Exactamente en esos términos lo recogió, como lo había dejado Juan Guaidó sobre la mesa, un gobierno plural con un Consejo de Estado, hoy llamado gobierno de emergencia, donde se llevaría adelante una transición que debía terminar en unas elecciones previa reinstitucionalización de los demás poderes públicos que conforman al Estado venezolano. Pues todo esto va a que el régimen, en combinación, en contubernio con este factor llamado la mesita y este otro factor que son los llamados picados de alacrán, encabezando por quien se abroga ser el presidente de la Asamblea Nacional sin haber tenido el respaldo para eso el 5 de enero, y sin que eso sea revisable a estas alturas, porque Juan Guaidó fue electo por un año más como presidente de la Asamblea Nacional y no está previsto en la ley ni en la Constitución ninguna forma en la cual pueda ser removido de ese cargo, ¿ok? Pues resulta ser que en contubernio con esos dos factores que siguen diciendo de la boca para afuera que son democráticos y que son opositores al régimen, se está planeando convocar a elecciones parlamentarias, nada más, que le den transparencia y confiabilidad al proceso, como no contaron las elecciones que supuestamente la farsa que se realizó el 20 de mayo del año 2018. Que por cierto, el único candidato de los 9 factores que formaban parte de la unidad en ese momento, 8 estuvieron de acuerdo en no participar. Y el único factor que decidió avanzar, a pesar de que los otros 8 dijeron que no avanzaran,
ese factor propuso su jefe partidista como candidato, lo apoyaron una serie de fuerzas que estaban fuera de la unidad, y ese mismo señor, esa misma tarde, antes que fueran anunciados los resultados, los desconoció de antemano porque sabe la cantidad enorme de trampas que se hicieron a lo largo de todo ese día 20 de mayo, más las que se habían hecho previamente ese día e incluso las que se hicieron después del cierre de las mesas. Y para los que siempre piensan que por qué no ir cuando estas son las mismas señoras del 2015, bueno, yo les diré algo, es que la gente cambia, van aumentando sus niveles delincuenciales, y así como uno puede al principio no saltar una barrera en una carrera de obstáculos que mide 1 metro, pues entonces resulta ser que la persona que se da cuenta que ya está saltando 1 metro te pone una barrera de 1.5, y cuando se da cuenta que tú eres capaz de saltar 1.5, entonces te pone una de 1.80, y cuando se da cuenta que eres capaz de saltar 1.80 te pone una de 2.5, hasta que llega un punto que no puedes saltarla. Y aquí lo que ocurrió después del año 2015 no es que nosotros truncamos la vía electoral, es todo lo contrario. Nosotros queríamos seguir participando en la vía electoral, en la cual habíamos venido participándolo desde el 2006 con la candidatura de Manuel Rosales para presidente de la República hasta el 2015 con la última elección de la Asamblea Nacional, cuando le metimos una pela al régimen. Fueron 10 años seguidos participando, cada vez incluso con mayores niveles de unidad en la vía electoral y efectivamente ganando terreno. Pero quienes dinamitaron esa vía fueron precisamente los señores del régimen, cuando dieron cuenta que ya las trampas que nos habían montado hasta ese momento ya no eran suficientes, y que en ese terreno y en esa vía los íbamos a terminar derrotando, y que Nicolás Maduro salía del poder o en el referendo revocatorio del 2016 o en unas elecciones presidenciales del 2018. El referendo revocatorio lo activamos, pero nunca logró pasar de las primeras firmas, porque esta gente vulgarmente se lo robó y se inventó unas medidas estrafalarias a través de unos tribunales penales regionales para acabar con un derecho que está en la Constitución y que teníamos toda la razón para activarlo, y que fue una excusa no hacer las elecciones regionales ese año porque habíamos metido la solicitud del referendo revocatorio, porque al final el CNE no hizo ni lo uno ni lo otro. No hubo ni revocatorio ni hubo regionales. Al año siguiente, en 2017, se sacaron una constituyente del sombrero. Una constituyente que cambió totalmente las normas y las reglas de todo. Ella misma en sí fue un gran chanchullo. Las bases comiciales de esa constituyente quedarán para la historia, para ser estudiadas como una de las grandes arbitrariedades electorales que se han cometido en este país. Unas elecciones donde una misma persona podía votar hasta 3 y 4 veces, y donde no se respetó el más mínimo principio de equidad ni de transparencia. De ahí salió esa constituyente que es absolutamente espuria y que no reconocemos la mayoría de los venezolanos ni el mundo occidental, y por supuesto de ahí para adelante lo que vinieron fueron trampas, trampas, trampas y más trampas. Se terminaron de dar las elecciones regionales que ya estaban convocadas desde antes de la constituyente. La mayoría de los partidos decidimos concurrir a ese proceso. Hay que sacar la cuenta de si eso fue un error o no. Lo cierto es que fue una experiencia de la cual aprendimos. Y lo que aprendimos es que el régimen, sabiendo que por esa vía iba a perder el poder a más tardar en el 2018, nos demostró en esas elecciones regionales del 2017 la enorme cantidad de trucos nuevos que tenía guardado bajo la manga desde el punto de vista electoral, y que hacen imposible que la oposición pueda superar, lo cual predetermina el resultado siempre a favor del régimen. En esas elecciones regionales de 2017 vimos cómo se migraron casi 1 millón de electores 72 horas antes de las elecciones. Vimos cómo le dijimos a los electores: vayan a su sitio tradicional, que nosotros los trasladamos a los nuevos centros de votación para mantenernos firmes y seguir luchando, y las unidades de transporte donde trasladábamos a esos electores eran asaltadas con gente encapuchada, armada. Vimos cómo se desató una ola de violencia contra electores y testigos en las mesas de votación.
Vimos cómo se montaron mesas de votación en los patios de los complejos de la Misión Vivienda. Vimos cómo casas del PSV de manera descarada se convirtieron también en centros de votación. Vimos cómo se instituyó la llamada Operación Carrusel, donde un comisario político controla el voto de todos los que están en la cola y termina el resultado siendo 100% de los votos para el PSV, cosa que no existe. Vimos cómo se multiplicó el voto asistido. Vimos cómo los puntos rojos estaban prácticamente en las puertas de los centros de votación y no cumplían con la distancia establecida en la ley. Vimos cómo además se ejercía coerción directa no solamente sobre los funcionarios públicos, sino sobre los electores en general, empezando por el carnet de la patria y siguiendo por todo un sistema de coacción en contra de lo que estábamos viviendo. Bueno, queridos radioescuchas, dicho esto, tenemos que ir al corte y ya vamos a regresar solamente para el cierre, porque este programa es pregrabado, por lo tanto no vamos a poder tener interacción con las personas que nos están escuchando por la radio a las 5 de la tarde, pero por lo menos yo los voy a poder leer a esa hora cuando el programa sea transmitido por Radio Sintonía. A quienes me están escuchando en mi cuenta Instagram, @CiprianoHeredia, manténganse allí que vamos a seguir la transmisión conjunta con ustedes. Muy bien, aquí en la radio están en este estudio, están haciendo el corte para después enviarlo a la radio con corte y todo y que pueda ser transmitido como debe ser a la hora que corresponde. De todas maneras, queridos amigos que me están viendo en vivo por la transmisión en Instagram que va a quedar ahí, ya solamente voy a hacer el cierre del programa para despedirnos y esto va a quedar colgado en mi cuenta de Instagram para que lo vea cualquier persona en cualquier momento. Estamos aquí preparando los equipos en este estudio que nos han facilitado unos amigos, que estoy muy agradecido. Aquí se está grabando este material, aparte de esta transmisión que estamos haciendo en vivo por mi cuenta de Instagram. Y de aquí pues irá para la emisora donde va a ser transmitido a las 5 de la tarde. Ok, ya estamos de regreso, queridos radioescuchas, en este es el programa En Sintonías con Cipriano. Transmitimos de Radio Sintonía 1420 AM por la página web de la emisora www.radiosintonias1420.com.be y por mi cuenta Instagram, @HerediaCipriano, donde estamos haciendo una transmisión en vivo. Bueno, ¿cuál es el cierre de todo esto después de todo lo que les he dicho? Que hay que prepararse porque irónicamente, en pleno pico de la pandemia, en pleno momento cuando hasta el régimen está reconociendo que el número de contagios diarios está aumentando de manera importante, cuando ya ha sido declarado que el epicentro de la pandemia se está moviendo hacia América Latina, evidentemente Brasil a la cabeza, pero nosotros allí, como parte de la región, también con nuestros problemas. Por supuesto, lo fácil para el régimen siempre es echarle la culpa a los casos importados, pero aquí hay un problema y hay un número de contagios comunitarios suficientemente elevado, con un pronóstico de la Asamblea de que en junio estaremos en una tasa de 1.000 contagios diarios y en septiembre de 4.000. Resulta ser que el régimen tiene en mente convocar a elecciones parlamentarias regidas por un CNE que va a ser designado irritamente desde el Tribunal Supremo de Justicia, casi seguro, porque la única forma que se designara legalmente es que fuese en una sesión legítima de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó y por nadie más, y que allí haya 2/3 partes de la votación que favorezcan una composición del Consejo Nacional Electoral que tiene que ser equilibrada. Pues el plan del régimen es forzar esa designación por la vía del Tribunal Supremo de Justicia en contubernio con el señor Parra, a quien le dicen ahora que formalmente es el presidente de la Asamblea Nacional, para entonces convocar y desarrollar ese proceso que no va a ser sino una farsa más, un atropello más a los venezolanos. Desde aquí entonces nuestro llamado a las fuerzas de la unidad democrática, a las que sí queremos salir de esta pesadilla en la que vivimos, a las que adversamos
con sinceridad a este régimen. A las que no reconocemos a Maduro como presidente legítimo porque lo del 20 de mayo de 2018 fue una farsa. A quienes no reconocemos a Parra sino como un pobre diputado que se dejó seducir por las mieles del poder y por bajas pasiones que seguramente tuvieron un precio y que hoy en día no es sino un títere más de este régimen y que se abroga ser el presidente de la Asamblea Nacional tras una operación denominada Alacrán que lo picó a él y ha picado a muchos otros más. Hay que enfrentar esta nueva jugada, hay que enfrentar esta nueva pirueta, hay que enfrentar esta nueva arremetida contra los partidos de la democracia, no solamente contra Voluntad Popular, sino contra todos los que luchan por salir de esta pesadilla y restituir la democracia y comenzar la reconstrucción de Venezuela. Hay que enfrentar esta jugada, hay que denunciarla, hay que rodear y apoyar más que nunca al presidente Juan Guaidó y hay que tratar, como siempre, de preservar y de fortalecer a la unidad democrática y a la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional que siguen apoyando al presidente Guaidó. El mensaje también es a que entiendan que esta lucha es de todos y de que si bien hay miedo y el régimen se ha encargado de sembrarlo y de cultivarlo, también hay que entender que nuestras necesidades están allí, que el régimen no tiene cómo cubrirlas ni satisfacerlas, que Venezuela está pasando por uno de sus peores momentos, en el que no hay gasolina nada más, no, sino que tampoco hay agua, no hay electricidad, no hay gas ni en bombona y dicen algunos que incluso fallará pronto el gas doméstico que llega por tubería, que el transporte público falla de manera estrepitosa, que la infraestructura se está cayendo y que la economía está simplemente en ruinas. El país tiene todo el potencial del mundo para levantarse, pero mientras Nicolás Maduro esté en el poder, eso no va a ser posible. Ningún problema de Venezuela se va a poder resolver si no hay primero un cambio político. Y ese cambio político tiene que darse sacando a Nicolás Maduro del medio y dándole lugar al gobierno de emergencia nacional del que tanto hemos hablado últimamente, pero que hay que empujar con fuerza esa idea para hacerlo una realidad y poder comenzar con ese gobierno de emergencia nacional la transición y con ella la restitución de la democracia y además la reconstrucción de Venezuela. Queridos amigos, esto ha sido el programa de hoy. Gracias por su atención. Espero que el mensaje les haya llegado claro y este es un momento donde lejos de pensar que no hay salidas, que ya no hay más nada que hacer, que el régimen se salió con la suya, hay que abrir los ojos y entender la realidad del país y entender también de que a pesar de que el régimen parece fuerte, parece crecido, en realidad está absolutamente debilitado. Porque si bien aquí hay una estrategia de dominación que pasa por el control de las necesidades de la gente, en este momento es cuando el régimen tiene menos capacidad para atender las necesidades de todo el pueblo venezolano. ¿O es que usted se siente satisfecho con el servicio de agua que recibe? ¿O es que usted se siente satisfecho con el servicio eléctrico que recibe? ¿O es que usted se siente satisfecho con el servicio de gas que recibe? ¿O es que usted está contento con los ingresos que tiene? ¿O es que usted le alcanza la plata para llevar comida suficiente a su casa? ¿O es que usted está contento con el servicio de transporte que hay? No, todo eso son motivos para protestar legítimamente sin caer en actos vandálicos, pero sobre todo son motivos para que todos juntos nos hagan entender que esto no se trata nada más de protestar si no hay gas hasta que llegue el camión con el gas, de protestar si no hay agua hasta que llega el agua, de protestar si no hay luz hasta que reponen la luz. No, esto es un problema de que hay que protestar para lograr la solución estructural. Y la solución estructural es el cambio político, porque mientras Maduro siga en Miraflores, no se va a solucionar
ninguno de estos problemas y no habrá democracia en Venezuela. Así que ahí está el mensaje, a llenarse de ánimo, a llenarse de coraje, a hacer lo que hay que hacer y a producir el cambio que Venezuela tanto necesita. Queridos amigos, las circunstancias son muy especiales. Yo espero poder seguir haciendo los programas a través de Radio Sintonía y de este mecanismo maravilloso que nos da la tecnología de hoy, como es las transmisiones a través de Instagram Live, y esperamos poder desarrollar los mecanismos suficientes y necesarios para poder seguirlo haciendo, porque la llamada, como lo veníamos haciendo vía línea CAN TV, va a estar difícil de concretar en las próximas semanas. Ojalá toda esta situación se revierta pronto y podamos vernos como siempre desde el estudio de Radio Sintonía, transmitiendo nuestro programa y llevando adelante y ejerciendo la libertad de expresión y de información como manda nuestra Constitución. Desde aquí los abrazo. Muchas gracias a todos por su atención, por su cariño, por su perseverancia, por su constancia y por estar siempre allí atentos a los mensajes que humildemente desde esta tribuna tenemos a bien enviarle. Hasta la próxima. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene. Y sepan todos que, además de que los llevamos en el corazón, esta lucha es por todos nosotros, por el país y por rescatar, por tener un futuro que nos merecemos, que tiene que ser mucho mejor a esta triste realidad que estamos viviendo en este momento. Hasta luego. Muchas gracias.